buenas tardes, noticiosos. Gracias por acompañarme una vez más. Hubo un agarrón en la mañanera en donde la arrastrada para los medios de comunicación chayoteros fue monumental. A mí me parece que decir monumental se queda corto ante las palabras que se podrían utilizar para definir cómo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy actuó pues con tremenda soltura y además la presidenta de México terminó sacando a relucir su carácter. ¿Se acuerdan ustedes cuando los medios de comunicación, los comentócratas y opositores decían que Claudia Sheinbaum tenía un rostro endurecido, que Claudia Sheinbaum no era empática, que todo el tiempo estaba enojada? Bueno, pues después tuvieron que conocer a la Claudia Sheinbaum simpática, amigable, cordial, a que de pronto se avienta uno que otro chascarrillo. Bueno, pues hoy, en la conferencia de prensa mañanera, regresó la Claudia Sheinbaum a la que pues no le gusta a la derecha ver y no les va a gustar en los próximos días, y es que la presidenta de México le puso un estate quieto a quienes siguen tratando de amarrar navajas y de vincular a su gobierno y al del expresidente Andrés Manuel López Obrador con la delincuencia organizada. Pero no solamente eso. También llama mucho la atención cómo se ventiló a través de la conferencia de prensa mañanera y a través de investigaciones recientes un dato, una información interesante que Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos querían ocultar. Una información que seguramente los prianistas sabían y se quedaron callados. Porque no les conviene. No les conviene en absoluto que se sepa esto. El gobierno de Estados Unidos habla constantemente del peligro que representan los grupos criminales en México. Pero desde México también Claudia Sheinbaum le ha pedido ya a Donald Trump que combata a la delincuencia organizada en su país, que haga lo propio. Bueno, pues lo que se reveló el día de hoy pone a temblar a la delincuencia organizada en México y en Estados Unidos. Trump está furioso. No quería que se supiera esto que acaba de revelar Animal Político en una investigación en donde resulta que de los detenidos relacionados con la delincuencia organizada, muchos de ellos serían ciudadanos estadounidenses. Fíjense bien la información que se reveló el día de hoy. Vamos a escuchar este video para entrar en contexto y luego lo vamos a comentar. Empiecen por su país. Ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos. ¿O qué no hay cárteles allá? ¿O delincuencia organizada allá? Vamos a ver la información que el PRIAN no quiere que sepas y que la derecha mexicana no quiere que sepas. Fíjense bien, en México se están llevando a cabo detenciones de ciudadanos estadounidenses que serían quienes estarían pues no encabezando tal vez las bandas criminales en nuestro país, pero sí, definitivamente serían ellos quienes estarían implicados en este tema que tanto le molesta al gobierno de Estados Unidos. Detenciones de estadounidenses en México se disparó un 457%. Esto de acuerdo a información revelada por el portal Animal Político. Vamos a ver juntos los detalles. Vamos a analizar juntos esta información que no quiere nadie que sepa el pueblo de México. Fíjense bien, las detenciones de estadounidenses por delitos ligados a la delincuencia organizada se han incrementado dramáticamente, dice aquí la información, en los últimos años.
Los cárteles usan a cada vez más ciudadanos de Estados Unidos para cruzar ilegalmente la frontera, portando sustancias ilícitas, armas e incluso traficando personas. Decían que eran los coyotes aquí en México quienes traficaban a los migrantes. Donald Trump incluso arrancó una campaña monumental en contra de los migrantes, acusando que los migrantes, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica, eran quienes estaban llevando la violencia y las sustancias ilícitas a su país. Bueno, pues resulta que de acuerdo a esta investigación, son ciudadanos estadounidenses quienes se dedican a hacer este tipo de situaciones. Los estadounidenses son los nuevos reclutas extranjeros de la delincuencia organizada en México. Cifras oficiales recabadas por Animal Político revelan que las detenciones de ciudadanos de Estados Unidos por delitos vinculados al crimen organizado, especialmente el tráfico de sustancias ilícitas hacia la Unión Americana, así como el envío de vuelta a México de dinero en efectivo y armas, se ha disparado exponencialmente en los últimos 6 años. Entre el sexenio de López Obrador y el inicio del gobierno de Sheinbaum, las autoridades mexicanas, especialmente el ejército, han detenido a más de 2.600 estadounidenses por estos delitos. 2.600 estadounidenses han sido detenidos en México por delitos gravísimos de los que hoy nos está acusando el gobierno de Estados Unidos. Este dato refleja un aumento del 457% en comparación con el periodo de Peña Nieto y hasta de 1.195% si se compara con el de Calderón. Es decir, los estadounidenses detenidos se han multiplicado por 6. Y si la comparativa es con el periodo calderonista, la multiplicación es por 10. ¿Por qué es esto relevante? ¿Por qué lo vamos a mencionar? Bueno, miren, aquí está. Más fácil con una gráfica. Una gráfica en donde se ve bastante clarito cómo en el sexenio de Felipe Calderón, en donde supuestamente estaban combatiendo a la delincuencia organizada y tenían una relación amigable con el gobierno de Estados Unidos, en donde se implementaron los operativos Mérida o Rápido y Furioso, resulta que Felipe Calderón detuvo a 193 estadounidenses en México. Claudia Sheinbaum, ¿en cuántos meses lleva de gobierno la presidenta de México? ¿Cuántos meses lleva gobernando Claudia Sheinbaum? ¿Lleva qué serán? 4, vamos a ponerle 4 meses de aquí a que se acomodó y empezó la estrategia de seguridad con Omar García Harfuch. En 4 meses, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha llevado a cabo la detención de 185 ciudadanos estadounidenses. Es decir, en 4 meses Claudia Sheinbaum ha detenido lo que Calderón detuvo en todo un sexenio. Díganme ustedes si no se está combatiendo realmente, así, en grande, realmente a la delincuencia organizada en México. Díganme ustedes si esto no es una clara señal de quién sí y quién no estaba combatiendo al crimen organizado, de quién estaba colaborando con ellos y solapando a unos cuantos y quién no. Fíjense bien, vamos a analizar la situación en general. Durante el gobierno de Felipe Calderón se implementó el operativo Rápido y Furioso, que se trataba de traer armas a México con identificadores para poder localizar a los grupos criminales. Bueno, eso nunca pasó. Lo único que ocurrió fue que se dotó de un grandioso equipo a los grupos criminales. Se multiplicaron, aumentaron un 900% los grupos delictivos en este país. La violencia, la inseguridad, los homicidios dolosos crecieron exponencialmente durante el sexenio de Felipe Calderón. De detenidos, de ciudadanos estadounidenses detenidos, pues ni se habló jamás. ¿Por qué? Porque había buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. 193 ciudadanos estadounidenses detuvo Felipe Calderón en 6 años de gobierno. El de Enrique Peña Nieto, pues no marcaría tanto la diferencia. El alza en la violencia, en la inseguridad, en homicidios dolosos, continuó hacia arriba. 449 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero luego fíjense cómo crece un 457% de Peña Nieto a López Obrador. Durante el gobierno de López Obrador,
Ese sexenio, el de abrazos no balazos, el que tanto se quejaron, no estaba haciendo absolutamente nada para combatir a los grupos criminales, se consiguió, fíjense bien, en primer lugar, se consiguió estabilizar el alza de la violencia. Es decir, se detuvo la gráfica que iba hacia arriba y se quedó parejita, ¿sí? Terminó siendo el sexenio más violento porque estábamos, pero sí hasta el tope. Ya al final de su gobierno bajó tantito, me parece que un 17-18% la violencia en nuestro país. Bueno, pues el gobierno de López Obrador detuvo a 2.500 ciudadanos estadounidenses. Acaba de arrancar Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum acaba de llegar al gobierno, no lleva ni siquiera 6 meses al frente y ya detuvo a 185 ciudadanos estadounidenses. No solamente eso, sino que también hoy se dio el resumen pues de los detenidos que se han llevado a cabo, de las detenciones que se han llevado a cabo durante los últimos días. Desde el 5 de febrero hasta el 10 de febrero, fíjense bien, estamos hablando de 10 días y nada más de la operación Frontera, se han capturado a 222 personas. Se han asegurado 106 armas de fuego. Esto es lo que se informó el día de hoy a través del Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. 19.715 cartuchos de diversos calibres, 648 cargadores y 1.242 kilos de sustancias ilícitas, de las cuales destacan 8.6 kilos de fenta. Pero nadie quiere que se hable de los ciudadanos estadounidenses que son detenidos en México cometiendo justamente estos delitos. ¿No les parece casualidad que los gobiernos neoliberales, los que estaban acostumbrados a ser agachones, los que estaban acostumbrados a obedecer las órdenes de Estados Unidos, apenas y detuvieran en 6 años a 200, 500 delincuentes del gobierno de Estados Unidos? A ver, apenas hace poco la presidenta Claudia Sheinbaum le cuestionaba de manera directa a Donald Trump y al gobierno estadounidense que dónde estaban sus estrategias, las del gobierno de Estados Unidos, para combatir a la delincuencia organizada. La presidenta Claudia Sheinbaum en más de una ocasión ha cuestionado que sí, México tiene un problema evidentemente y se está trabajando para combatirlo. Pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destapó una cloaca que nadie quería destapar. Por primera vez en la historia, al menos de los últimos años, la presidenta de México cuestionó al gobierno de Estados Unidos y le preguntó de manera directa: ¿en Estados Unidos no hay grupos criminales? ¿Cómo es que llegan las sustancias ilícitas de México a Estados Unidos? ¿Pero quién las distribuye? ¿Quién cobra el dinero? ¿Quién lava ese dinero? Cuestionaba la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso recordemos este mensaje en donde los acusó de ser ellos quienes vendían el armamento a los grupos criminales. Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas? Bueno, también podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hacemos en México. El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. La presidenta Claudia Sheinbaum destapó la cloaca, le repito, ¿sí? Y no solamente destapó la cloaca, sino que queda claro que los estadounidenses se han convertido en piezas claves de los cárteles mexicanos. ¿Por qué? Pues por la facilidad que tienen para cruzar la frontera. Muchos lo saben, otros no, pero yo aquí te lo voy a decir. Hoy 7 de cada 10 extranjeros detenidos en México relacionados a la delincuencia organizada provienen nada más y nada menos que de Estados Unidos. Esta, repito,
Es la información que Donald Trump no quería que se diera a conocer y que Claudia Sheinbaum por eso dijo: hay que ser pacientes, hay que tomarlo con calma. Fíjense bien, con Claudia Sheinbaum la tendencia de detenciones de ciudadanos de Estados Unidos continúa a la alza. Tan solo en los primeros 2 meses de su gobierno, Claudia Sheinbaum, en 2 meses de gobierno, ya había detenido la presidenta con su estrategia de seguridad a través de la Sedena a 185 estadounidenses, un promedio de 3 cada 24 horas. 3 ciudadanos estadounidenses son detenidos en México cada 24 horas en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estos nuevos reclutas de la delincuencia organizada cargan, trasladan y descargan material entre un país y otro de manera ilegal. Estamos hablando de armas, de dinero, de sustancias ilícitas o hasta de personas. ¿Lo sabía o no lo sabía el gobierno de Estados Unidos? Como dice Claudia Sheinbaum, con toda su inteligencia, con toda la capacidad que ellos tienen, ¿no se han dado cuenta de que también en su gobierno hay grupos criminales? ¿No se enteraron? Algunos podrían ser incluso forzados a hacerlos. ¿Por qué? Porque debido a su nacionalidad pueden cruzar fácilmente la frontera. Los cárteles han puesto la mira en ellos como sus nuevos reclutas para que formen parte del engranaje de la maquinaria delictiva. Pero por otro lado, las y los estadounidenses no solo se han convertido en los principales extranjeros, presuntamente perpetuadores de delitos relacionados a la delincuencia organizada, sino que también podrían ser víctimas directas e indirectas de la pesadilla que representa enfrentarse al sistema de justicia nacional, ese que todavía está dominado por Norma Piña y sus secuaces, un poder judicial que está en proceso de renovación y que está muy ocupado, hay que decirlo también, pues liberando delincuentes con base a moches y a sobornos, porque todavía persisten esas prácticas, ese poder judicial que está muy ocupado defendiendo los privilegios de unos cuantos y pues dejando a la justicia para el resto, para después, ahí cuando se vaya a renovar el poder judicial. Además, pues también habría que decirlo, Claudia Sheinbaum, insisto, está dando resultados en materia de seguridad. Fíjense bien, ya les decía yo que durante nada más la operación de la frontera se capturaron a 222 personas. Bueno, pues no solamente eso, sino que hoy fue día en el que se presentó el Gabinete de Seguridad. Y en el Gabinete de Seguridad apareció, por supuesto, Omar García Harfuch para hablar también de la detención del Mayo Zambada, para hablar también de las detenciones de grupos criminales en general en México. Porque dicen que Claudia Sheinbaum es aliada del narco. Dicen que Claudia Sheinbaum no está combatiendo la inseguridad. Dicen que Claudia Sheinbaum solamente está preocupada por lo que le pasó al Mayo. Pero pareciera ser que los más asustados y los más necesitados de tener respuestas son los prianistas, que realmente habrían colaborado con los grupos delictivos. Por lo pronto, se dio a conocer en la conferencia de prensa mañanera que el piloto recién detenido Mauro N. habría participado en la entrega del Mayo Zambada a los Estados Unidos. Un segundo tema, preguntarle al fiscal o al secretario de Seguridad Pública. Se rumora que el piloto que fue detenido hace unos días participó en el presunto secuestro o la presunta detención del Mayo Zambada. Saber qué información tienen sobre este tema, fiscal o el secretario de Seguridad, si se puede, presidente. Perfecto, es una investigación que está en curso todavía por parte de la Fiscalía General de la República, pero sí podemos adelantar que esta persona, en efecto, es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos. Muchas gracias. Pues así el gobierno de Claudia Sheinbaum está dando resultados y no solamente eso, sino que también se informó sobre los supuestos aviones espías que estaban rondando la frontera de México. Sí, la Defensa Nacional detectó vuelos militares de Estados Unidos cerca de México. Recordemos que esta noticia se hizo inmediatamente viral y conocida. ¿Por qué? Pues por el peligro y el riesgo que implicaría que vuelos militares de Estados Unidos estuvieran irrumpiendo en territorio nacional, con o sin autorización del gobierno de México. Bueno, pues hoy, precisamente como ya se había advertido,
En presencia de los secretarios de Defensa y de todo el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, se aclaró la situación y se le cuestionó a la Defensa Nacional sobre estos vuelos militares de Estados Unidos que habrían estado en espacio aéreo internacional, pero muy cerquita de la frontera mexicana. Los vuelos que se han realizado, los que menciona el periódico, nosotros nada más tenemos ubicados a dos, uno el 31 de febrero y otro uno el 31 de enero, perdón, y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. El avión que ha realizado los vuelos no apaga su transponder, o sea, cumple con la normatividad internacional. Todos los vuelos civiles son controlados por la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil. Los vuelos militares los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un Centro Nacional de Vigilancia Aérea que también está muy pendiente y en coordinación con la FAC, y en ese sentido no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional. El resto de vuelos que ha autorizado la Secretaría de Defensa Nacional son los normales. Aviones de carga que van a Centro, Sudamérica, algunos aviones que han aterrizado en el país, pero que precisamente en acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional se llevan a cabo actividades autorizadas en ocasiones por el Senado cuando traen tropas para efectos de adiestramiento. Gracias. Este mismo diario dice que exfuncionarios de Estados Unidos aseguran que estos aviones sí podrían obtener información del territorio mexicano. Bueno, sí se podría obtener. De ocurrir, ¿esto afecta los acuerdos que tiene México con Estados Unidos en las labores de coordinación para atender el tráfico de drogas entre ambos países? No afecta, porque si llegan a tener información, existen los convenios que tenemos entre Fuerzas Armadas precisamente para compartir esa información. En todo caso nos la darían y se acabó de tener algunas comunicaciones, una comunicación telefónica con el comandante del Comando Norte, una comunicación muy cordial, muy respetuosa, en donde establecimos que nos vamos a seguir apegando a los mecanismos bilaterales que existen entre las Fuerzas Armadas de ambos países y sobre todo en este momento atender con más prioridad a la frontera, pero siempre apegados a los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, pero sobre todo de respeto a la soberanía. Y ya están realizando reuniones con los comandantes que están en ambos lados de las fronteras. El día de mañana se va a llevar a cabo una reunión muy importante en El Paso, y todo eso es el conocimiento del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y están obteniendo resultados. Fíjense bien lo que llama la atención de estas declaraciones. En primer lugar, pues estos vuelos militares no solamente no eran ilegales sobre territorio nacional, sino que eran vuelos militares que estaban aprobados y de los cuales estaba al pendiente la Defensa Nacional, como se informó desde el primer momento en el que se detectaron este par de aviones que se dieron a conocer durante los últimos días. En segundo lugar, la derecha mexicana una vez más sale a flote con sus deseos de que le fuera mal a México, porque los más emocionados con que el gobierno de Estados Unidos irrumpa en nuestro país son los prianistas. Los más emocionados con que una vez que la Guardia Nacional, que la Sedena estén instalados en la frontera, llenos de Guardia Nacional y llenos también de militares estadounidenses, pues es que ocurra un error, un pequeño errorcito, para que empiece lo que a ellos les gustaría se convirtiera en una guerra. Una guerra en donde cualquier mínimo ataque podría desatar una situación incómoda, una situación violenta entre los militares de Estados Unidos y los militares de México. Bueno, pues resulta que aquí desde la Secretaría de la Defensa Nacional se deja bastante claro que eso no solamente difícilmente no va a ocurrir, sino que difícilmente podría darse una situación tan inesperada, porque tanto
los secretarios de defensa y los encargados de la frontera del lado de México, como los encargados de la frontera del lado de Estados Unidos, están teniendo conversaciones cordiales de colaboración, están teniendo conversaciones constantes para ponerse de acuerdo y organizarse en esta nueva estrategia respaldada, por supuesto, por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se les preguntó también que si estos aviones eran vuelos espías o qué finalidad tenían. Dijo que no sabía si estaban espiando o no, evidentemente. Lo que sí tenía la certeza era que estaban pues sobrevolando en espacio aéreo internacional. Los estoy leyendo, noticiosos. Muchas gracias. Por acá lo que ando. Nos manda $4.99 desde Nueva York. Un abrazo, gracias. Acá te esperamos. Si te deportan o si no te deportan, como quiera, te mandamos mucho cariño a ti, a toda la familia, a todos los paisanos que están allá en Nueva York y en Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme, seguirme en la transmisión. Gracias a Víctor Martínez Cruz, que ya me apoya con la moderación, y a quienes están llegando, dejando sus comentarios en Facebook, en YouTube. Muchísimas gracias, noticiosos. Muchas gracias, los estoy leyendo y bueno, continuemos con la información. El día de hoy, en la conferencia de prensa mañanera, pues se desató lo que llamaríamos un agarrón. La presidenta Claudia Sheinbaum sacó la casta una vez más y demostró que es una mujer de firmes convicciones. Una mujer que se sabe defender de manera bastante elegante sin llegar a los insultos y sobre todo, dejó claro que ella es la presidenta de México. No de manera autoritaria, pero sí ha dejado bastante claro Claudia Sheinbaum que ella sabe cómo dirigir el país y lo más importante, sabe cómo dirigir su espacio, la conferencia de prensa mañanera. Bueno, pues esto ya se esperaba desde el día de ayer. La reportera de Proceso, Dalila Escobar, terminó de arrastrar el prestigio de la revista que pues construyó Julio Scherer. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Dalila se habría presentado el día de ayer en la conferencia de prensa mañanera haciéndole preguntas a Claudia Sheinbaum tratando de que la presidenta de México se deslindara y hablara mal además de la estrategia de seguridad y del gobierno del expresidente López Obrador. Claudia Sheinbaum ayer ya había sido bastante contundente, dejándole claro a la reportera que no le iba a sacar esa declaración si es lo que estaba buscando. La invitó incluso a presentarse el día de hoy a hacer preguntas concretas, a hacer una buena investigación además de lo que iba a preguntar, porque iban a estar presentes ahí el gabinete de seguridad y podrían responder sus dudas. Bueno, pues vamos a ver por partes lo que ocurrió el día de hoy y la humillación que recibió esta reportera a nivel nacional en plena conferencia de prensa. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Precisamente ayer nosotros hacíamos ese planteamiento y lo hacíamos en torno al tema de precisamente cómo se dio esta situación, el asunto de cómo se dio sí la detención en Estados Unidos, el asunto de cómo en un inicio, bueno, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador decía que podía ser la forma en la que podíamos conocer cómo se fue degenerando la situación de crisis de violencia en el país y cuáles fueron las razones. Después, sí, México mostró su inconformidad en torno a que no le fue informado durante mucho tiempo o todo el tiempo que duró la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En efecto, y por supuesto mostraron molestia en torno a que no se les fue informado y por eso bueno, pues solicitaron este tipo de cuestiones. Lo que nosotros también nos estábamos basando es en lo que sucedió en la audiencia en la que precisamente la jueza federal Carol Emon, lo que ella había dicho es que esto en Brooklyn es que sí concedía la anulación de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero al general, pero porque esto había sido una petición del Departamento de Justicia por una solicitud que a su vez hizo el gobierno mexicano. Sobre eso estábamos basando precisamente ayer el planteamiento y que fue transferida la investigación a la Fiscalía General de la República en México, que finalmente fue, como dice usted, quien resolvió esta situación. Sin embargo, justo la pregunta está en, si bien Estados Unidos ya no se pronunció en contra de lo que concluyó la Fiscalía Mexicana, tampoco fue que lo transfirieran a México diciendo que se retiraban los cargos por falta de pruebas, o sí hubo una comunicación específica que en 2020, cuando fue enviado a México, se le retiraron los cargos justo porque no se encontraron pruebas en Estados Unidos. Fíjense bien,
Para empezar, 2 minutos le llevó a la reportera de Proceso formular su pregunta, que la verdad es que, bueno, mis respetos para quienes están ahí contestando preguntas en la mañanera, porque hay reporteros que se alargan con sus preguntas y termina uno más revuelto que no supiste ya ni qué fue lo que preguntaron. Bueno, pues 2 minutos le llevó para poder plantear lo que aparentemente era una pregunta, en el contexto de que el general Salvador Cienfuegos se presentó en un desfile militar. Estaba ahí arriba en el presidium, abajo estaba Claudia Sheinbaum con todo el gabinete de seguridad. Bueno, ya se explicó que el general Cienfuegos estaba ahí presente porque se invita a esa ceremonia pues a todos los exdirectores del colegio militar. Es un decreto que se puso en tiempos de los priistas, un decreto que se ha cumplido y pues es un decreto presidencial, es parte, ¿no? Es parte de... Bueno, pues sí, se cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum, se cuestionó a todo el movimiento por tener ahí a impresentables como el general Cienfuegos. Bueno, pues la reportera asistió hoy a la conferencia de prensa. Y ahí estaba nada más y nada menos que el fiscal Gers Manero, ese al que la derecha mexicana llamó florero durante 6 años y nosotros también. Lo llamamos florero durante 6 años porque nunca se apareció, porque fueron resultados deficientes, porque nunca dio explicaciones de nada. Bueno, pues Claudia Sheinbaum, como condicionante para que Gers Manero se quedara en la Fiscalía de la República, le puso justamente eso que está haciendo el día de hoy. Le puso Claudia Sheinbaum como condicionante a Gers Manero para que terminara su periodo como fiscal, que tenía que presentarse y participar en las mesas de seguridad y además darle respuesta al pueblo de México en la conferencia de prensa mañanera. Una vez al mes vemos a Gers Manero y en esta ocasión, bueno, la verdad es que los que deberían estar tristes porque esté ahí Gers Manero respondiendo son los prianistas y los de la derecha. Estaban mejor cuando el fiscal no decía ni una palabra que ahora que toma el micrófono y los pone en su lugar. Fíjense bien lo que respondió el fiscal. Hizo usted varias afirmaciones. Vamos una por una, ¿le parece? La primera es en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México. Eso no es cierto. No hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos, y toda la documentación, toda, sin excepción, sin un solo documento que faltara, fue hecho público. Así que esa afirmación es falsa. México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación. Esa afirmación es falsa. No sé si esté claro lo que estoy diciendo. Sí, porque de hecho, de acuerdo con una declaración que dio el propio presidente López Obrador, precisamente es justo que a México le correspondería hacer ese tipo de investigación. No sé si la recuerda. Sí, pero estamos hablando de que esa afirmación es falsa. Esa. Si quieres, seguimos tratando cada uno de los asuntos. El señor presidente López Obrador fue clarísimo. Dijo y lo logró, y aquí está el que era secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Ebrard, que se publicara sin excepción todo el expediente, y en ese expediente esa afirmación a la que usted se refiere no existe, es falsa. El gobierno de México no solicitó eso. ¿Cómo se lo puedo explicar? Bueno, y es que después de que el general Cienfuegos fuera liberado y después de que apareciera en un par de eventos ya públicos, uno con Andrés Manuel López Obrador, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se ha aprovechado la situación para decir que es evidente que el gobierno de México está vinculado con la delincuencia organizada. La han utilizado los comentócratas, la han utilizado los fachos para asumir eso como una prueba fehaciente de que López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum han protegido a los criminales. Bueno, dijeron que supuestamente había sido el gobierno de México quien habría negociado con el gobierno de Estados Unidos para que se trajeran al general Cienfuegos y poder liberarlo. No tienen pruebas, no tienen ningún documento, ninguna conversación que hable de este tema. Lo que pasó en realidad fue que el gobierno de Estados Unidos, cuando lo tenía detenido, pues al final
lo envió a México, en México se hicieron las investigaciones, se llevó a cabo el proceso que tenía que llevarse a cabo, se determinó que el general Cienfuegos no era culpable porque no había pruebas. ¿En qué pruebas se basó el gobierno mexicano para decir que no había pruebas suficientes en su contra? Pues en todo el expediente que había armado el gobierno de Estados Unidos. Fíjense bien, porque esto se pone peor, si ustedes piensan que ahí termina la cosa, no. Todavía la reportera seguía insistiendo con lo mismo y el fiscal le tuvo que explicar cómo es que funciona el tema de las denuncias. Fiscal, justo precisamente por lo que dijo la jueza federal en esta audiencia en la que, bueno, sí, pues ella retiró los cargos, precisamente por el tema de cooperación con México. Es decir, evidentemente no hay una versión oficial en la que se hablara de qué se acordó o qué pláticas hubo. Preguntarle también en todo caso, bueno, después de que le planteó con usted al secretario Ebrard, si tuvo que ver con el tema de la permanencia de agentes de la DEA en México. Es decir, México no estuvo solicitando, ella dijo que no solicitó a Estados Unidos en ningún momento que se transfiriera al general Cienfuegos, pero sí mostró la molestia en torno a por qué no se les informó de la investigación durante todo ese tiempo. Es decir, ¿usted en qué momento se enteró de que estaban investigando al general Cienfuegos en Estados Unidos? La Fiscalía de la República solamente interviene por ministerio de ley y por mandato constitucional frente a denuncias presentadas. Cuando esa denuncia fue presentada y enviada a México por los conductos de la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Relaciones, de acuerdo con toda, y sobre todo sobre la ley de extradición, tenía la obligación de mandarnos toda esa denuncia, lo cual hizo, pero lo hizo público. Lo hizo público, no hay la menor duda, y eso es clarísimo. La investigación nosotros la hicimos con las pruebas que ellos mandaron. Y usted acaba de hacer un señalamiento que es importante que aclaremos. La juez dijo, y está por escrito, que ella se desistía a petición del gobierno de los Estados Unidos, no a petición del gobierno de México. No, sí, fue una orden del Departamento de Justicia. No, fue una solicitud porque el Departamento de Estado no le puede ordenar a los jueces. Sí, una solicitud. Sí, una solicitud. Así es. Y de hecho, fíjense bien, es decir, una vez más queda evidenciada la manera mañosa y mafiosa en la que a través de medios de comunicación, que en su momento fueron prestigiosos como proceso, la derecha mexicana empieza a manipular todo. Primero, para limpiarle el nombre y lavarle la cara a Felipe Calderón. Segundo, para ocultar que Genaro García Luna, su secretario de Seguridad panista, está en prisión en Estados Unidos. Tercero, para vincular al gobierno de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum con la delincuencia organizada, cuando hoy sabemos, y queda bastante claro, el único gobierno que está vinculado abiertamente con la delincuencia organizada ha sido el de Felipe Calderón. Bueno, pues ellos trataron de manipular la información, de hacer un montaje al estilo Carlos Loret de Mola, afirmando que el gobierno de México había negociado con Estados Unidos para la liberación del general Cienfuegos. Bueno, pues aquí Gers Manero les deja claro que no. Fue el gobierno de Estados Unidos quien emitió una petición pues, para que se dejara libre al general Cienfuegos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos haría esto? ¿Por qué hacerlo con el general Cienfuegos y no, por ejemplo, con Genaro García Luna? Si estamos hablando de rangos, pues el general Cienfuegos era el general del ejército y Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos habría cedido a estas peticiones? Me están diciendo que el gobierno mexicano amenazó a Estados Unidos si no le regresaban a su general y el gobierno de Estados Unidos agachó la cabeza y entonces cedió. Es que de verdad, da risa. Están tratando los fachos de armarse una historia en donde supuestamente el gobierno mexicano habría negociado por el bienestar de las relaciones bilaterales, por el bienestar de la economía de Estados Unidos, que regresaron a México a Cienfuegos para hacerse cargo el gobierno mexicano. Y que Estados Unidos, atemorizado por la situación económica de ellos sin México,
habría agachado la cabeza ante ¿quién? López Obrador. ¿Y habría cedido para regresar a Cienfuegos a México? ¿Eso es lo que está tratando de decir la derecha mexicana? Porque es, digo, en todo sentido, un absurdo. Aclara Gers Manero que fue el gobierno de Estados Unidos quien hizo esa petición. Y después, posteriormente, llegaron las denuncias a México por parte del gobierno de Estados Unidos. Las denuncias con todas las pruebas que tenía el gobierno estadounidense. Bueno, pues todo parece indicar que el verdadero motivo por el que dejaron libre a Cienfuegos en Estados Unidos es porque no tenían pruebas en su contra para llevar un caso tan grande como, por ejemplo, el de Genaro García Luna. Pero bueno, pues así le llovió, porque todavía no se acaba, ¿eh? Así le llovió a la reportera, que seguía insistiendo con lo mismo y lo mismo y lo mismo, hasta que Claudia Sheinbaum la paró en seco. A ver, hágame la pregunta concreta porque estuvo un poquito... que la explicación que da México en torno a esta declaración que se da respecto del tema de una cuestión de centrarse en el asunto de temas no diplomáticos, sino de relación bilateral. Qué bueno que lo menciona. Si el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción, porque en los documentos no existen todas esas consideraciones a las que usted se hace referencia. Simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al gobierno de México. Y si el gobierno de México hizo la investigación y le demostró al gobierno de los Estados Unidos que esas pruebas no eran procedentes y se le notificó oficialmente, dándole la oportunidad, como se le debe de dar a todas las personas físicas y morales, para que impugnaran esa determinación, no solamente no dieron respuesta, nunca la impugnaron. ¿Qué quiere decir? Que la lógica jurídica es clarísima. No tenían pruebas. Si las hubieran tenido, tuvieron la oportunidad de, cuando les estaban demostrando que no eran suficientes, poder llevar a cabo ese procedimiento. No lo llevaron. Claro, usted menciona que en 4 años... Pues así, fíjense bien. El gobierno de Estados Unidos tuvo la oportunidad de presentar pruebas en contra de Cienfuegos cuando el gobierno mexicano le notificó pues, que lo que ellos habían entregado no era suficiente, y aún así, el gobierno de Estados Unidos no lo hizo, no presentó más pruebas, no sentenció. Es más, ni siquiera hubo una declaración del presidente de Estados Unidos o de alguien quejándose porque en México estaban liberando a un criminal. No las hubo. No las hubo en absoluto. No había pruebas, es lo que argumenta el fiscal Gers Manero. Y ya miren, aquí es cuando la presidenta Claudia Sheinbaum ya se cansó. Ya se cansó, no paraba con la misma pregunta hasta que Claudia Sheinbaum intervino y le dijo que se fuera a hacer su trabajo y que ya, por favor. Estaba preguntando una y otra vez lo mismo y ya era suficiente. Es que le pregunto, porque usted ha mencionado que no hubo como tal una mención directa, sino que vaya, no se hizo, no, permítame, presidenta, no se hizo pues una mención directa de por qué se retiran los cargos. A ver, compañera, es que esa es la pregunta. Compañera, está redundando sobre la misma pregunta. Ya contestó el fiscal, no hay pruebas. Entonces, yo te conmino, como te dije ayer, a que revises el expediente, sí, para que a partir de ahí, porque si no nos vamos a llevar toda la conferencia con la misma pregunta que ya fue contestada. Gracias, entonces, presidenta. El compañera, ayer se te contestó, hoy se te contestó. Entonces, si vas a redundar sobre la misma pregunta otra vez y otra vez y otra vez, se te va a contestar lo mismo porque es la verdad. Nosotros no mentimos. Sí, es la verdad. Es que le pregunto, porque usted ha mencionado... Sí. Claudia Sheinbaum empezó a sacar inmediatamente el carácter que la caracteriza. Siguió Dalila buscando tener la razón, alegó que hay un libro, preguntó que por qué no hubo juicio, que si el expediente estaba completo. Bueno, el fiscal, visiblemente harto y con el respaldo también de una presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya estaba cansada, le respondió que había que seguir lo que dicta la ley y que no había pruebas suficientes y bueno, que si quería seguir preguntando lo podía hacer, pero la respuesta iba a ser la misma.
No había pruebas en su contra, ni por parte del gobierno de Estados Unidos, ni por parte del gobierno de México. Es que le pregunto, porque usted ha mencionado que no hubo como tal una mención directa, sino que vaya, no se hizo, no, permítame, Presidenta, no se hizo pues una mención directa de por qué se retiran los cargos. Claro que sí. A ver, compañera. Es que esa es la pregunta. Compañera, está redundando sobre la... Que por qué se retiran los cargos. Los cargos se retiran porque no había pruebas en su contra. Esa es la respuesta que no quieren escuchar. La respuesta que no estaban dispuestos a escuchar estos personajes, pues es que no había pruebas en su contra. No las tenía ni siquiera el gobierno de Estados Unidos. No había pruebas en contra del general Cienfuegos, como sí las había en contra de Genaro García Luna. ¿Por qué tanta insistencia con este tema? Porque la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos y el que lo hubieran declarado culpable y el que se hubiera armado un zafarrancho al estilo del juicio de García Luna, sería la salida y el escape perfecto de los prianistas para dejar en el olvido a García Luna y decir, bueno, es que García Luna no fue Cienfuegos. Porque empiezan a querer borrar la historia, como si realmente la historia se hubiera escrito a lápiz y tuvieran ellos un borrador listo ahí para tapar todo lo que vivimos durante el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, pues habría que decirles a los prianistas que intentan ocultar o tapar el sol con un dedo, que los niños, los adolescentes que padecimos la penosa, triste y abusiva estrategia de seguridad de Felipe Calderón, ya crecimos, votamos y tenemos voz. Y fíjense que nada más pues decirles que no sabemos quedarnos callados. No nos sabemos quedar callados ante el miedo infundado en las calles, ante el miedo que inundó nuestras infancias y nuestras juventudes por culpa de haber puesto a Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad y haber fingido combatir la inseguridad cuando realmente pues no lo hicieron. Querían utilizar al general Cienfuegos para tapar el sol con un dedo y decir, bueno, Genaro García Luna queda atrás, aquí está Cienfuegos, este es el verdadero culpable, pues no se les cumplió. Y aunque hubiera sido culpable, Cienfuegos habría sido responsabilidad del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, que bueno, al final del día, entre PRI y PAN siempre estuvieron coludidos y colaborando entre ellos. Gracias, Ángel Ortega, que ya llegó también a ayudarme con la moderación. Dice, ya te contestó y vuelves a preguntar, pero es la verdad. Dalila nada más fue hacer el ridículo. Que ya no le imiten a la mañanera porque hace el ridículo y bueno, ni para dónde esconderse. Pues no falta quien le aplauda, porque evidentemente desde la derecha mexicana, hoy la reportera de Proceso es toda una heroína por haber hecho enojar supuestamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. No. La presidenta Claudia Sheinbaum sabe ponerse firme cuando se requiere y fue lo que hizo el día de hoy, mandando a volar a esta reportera insidiosa que estaba preguntando lo mismo una y otra vez. Dice también por acá, ¿por qué no hay cargos? Pregunta, ¿por qué no hay cargos? Por eso es que se dejó en libertad. Todos esos cuestionamientos se los hubieran hecho a los prianistas. Si es que les daban oportunidad, ellos ya los hubieran mandado a apresar, efectivamente. Si esos cuestionamientos no se los hicieron a los prianistas, es porque los prianistas jamás han permitido ese diálogo circular, jamás han permitido que se les cuestione sobre sus actos, sus corruptelas. Siempre tiene que ser en un ambiente controlado, conferencias de prensa, en donde puedan salir huyendo, en donde puedan salirse por la tangente y, por supuesto, asegurando que haya uno que otro aplaudidor que los pueda rescatar y hacer pasar el mal sabor de boca. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando resultados. El día de hoy también se informó sobre lo que está ocurriendo en Tabasco, en donde la violencia se ha incrementado considerablemente. Bueno, pues esto dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que ya está en pláticas y en colaboración con el gobernador Javier May. Claro que sí, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum nos reunimos la semana pasada con el gobernador de Tabasco, mañana nos reunimos otra vez, hemos tenido ya un refuerzo por parte del ejército mexicano de 300 personas más, se está enviando por parte de la Secretaría de Seguridad de investigadores y mañana tenemos una reunión otra vez con el gobernador para definir exactamente las acciones concretas que se van a llevar, más bien que ya se están llevando a cabo desde el viernes pasado.
Fíjense, esto en el estado de Tabasco, pero llama la atención como, por ejemplo, en Guanajuato las cosas son muy distintas. ¿Por qué? Pues porque hoy justamente, que se habló de muchos temas, también salió a relucir no nada más la violencia de Guanajuato o la de Sinaloa, de las que cuestionaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, no solamente la de Tabasco, de estados que son morenistas, sino también la que es evidente y el estado que se lleva al premio, al número 1 como el más violento, el más inseguro, el de mayores homicidios dolosos en este país. Estamos hablando del estado de Guanajuato. Guanajuato ya lleva, pues yo creo que años, ¿no?, de ser el primer lugar en homicidio doloso. Y llama la atención que es prácticamente el único estado en donde ha aumentado los homicidios. A ver si ponen la gráfica que presentó Marcela. No, la que sigue, esa. Se vean ustedes cómo aumentaron los homicidios de septiembre a enero, 23.4%. Y la anterior, Guanajuato representa el 15.2%. Entonces, yo lo he dicho en otras ocasiones, esto es resultado no solo de, digamos, de no atención profunda al tema de seguridad. Se acaba de ir el fiscal que duró muchísimos años, acaba de entrar un nuevo fiscal, sino también producto de un modelo de desarrollo. El PAN lleva gobernando Guanajuato muchísimos años y tiene, por desgracia, León, Guanajuato, que era pues un lugar de enorme prosperidad, hoy es de las ciudades con mayor número de personas en la pobreza. Guanajuato es de los estados con menor salario promedio, es el estado con mayor adicción a las drogas. Entonces, no solo es la seguridad, sino es resultado de un modelo. Ahora, nosotros no vamos a poner la política por encima del apoyo a la población. Nos vamos a coordinar con la gobernadora y con su equipo para poder reducir estos índices delictivos. Pues ahora necesitamos que haya coordinación y que haya la apertura para la coordinación. La gobernadora ha estado en algunas ocasiones con el secretario García Harfuch. El fiscal pues tiene que entrar a trabajar. Entonces, pero tiene que haber pues los gobernadores y gobernadoras tienen que participar activamente. La presidenta Claudia Sheinbaum otra vez destapando la cloaca. Ya en más de una ocasión lo ha dicho. No va a funcionar la estrategia de seguridad federal si los gobernadores no están haciendo lo propio y atendiendo también la seguridad en sus estados. Y es que fíjense bien lo curiosos que son los prianistas, los simpáticos, diría Gerardo Fernández Noroña, que son los prianistas. Ellos van y se levantan el cuello y piden, por ejemplo, la renuncia del gobernador de Sinaloa, organizan marchas, dan entrevistas hablando de la violencia desmedida en el estado de Sinaloa, pero se quedan callados y no dicen nada cuando, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, hablando de que están más o menos ahí cerquita, hay la misma cantidad de homicidios dolosos diarios que en el estado de Sinaloa. La misma cantidad, exactamente. Si no es que más en Chihuahua. Pero ahí nadie de los opositores, nadie ni siquiera de Morena, está pidiendo la destitución de la gobernadora María Eugenia Campos. Curioso, ¿no? Guanajuato ha sido gobernado por el PAN desde 1991. En ese periodo de ser una entidad en calma y próspera económicamente, se convirtió en el estado más violento, la pobreza aumentó también. Pero los panistas no están preocupados por Guanajuato, por supuesto que no, ni los priistas. Están muy preocupados por lo que está ocurriendo en Tabasco, que es de preocuparse, por supuesto. Pero están ya, miren, sobre Tabasco y que la violencia y que hay que atender a la gente y que porque Morena no se hace responsable y que está fallando la estrategia de seguridad. ¿Dónde están los opositores?
para levantar la voz por el estado de Guanajuato o cuando menos para darle un jalón de orejas a sus gobernadores panistas que no han dado resultados, evidentemente, en materia de seguridad en ese estado. En los hechos, el PAN, nos queda claro, gobierna mal y colabora con la delincuencia organizada. Urge un cambio en Guanajuato, en verdad. Es urgente el cambio de gobierno en el estado de Guanajuato ante los mínimos resultados que da, si no es que nulos, diría yo. Urge definitivamente un cambio de sistema de gobierno, porque el de los panistas no funciona, queda claro. Casos como el de Chihuahua o el de Guanajuato son ejemplos bastante claros. También tenemos casos exitosos como lo fue el de Yucatán, con Mauricio Vila del PAN, que se decidió a colaborar con el expresidente López Obrador abiertamente y entrarle de lleno con Andrés Manuel en el combate a la inseguridad. Los resultados de Yucatán fueron muy buenos, hay que decirlo, de los mejores del país. Yucatán, si no me equivoco, se convirtió en uno de los estados más seguros de este país. ¿Por qué? Porque había una colaboración con el gobernador y también con el presidente de México. Hoy los gobernadores panistas están evidentemente cerrándole las puertas al diálogo, pero dicen que es Morena quien les cierra el diálogo a ellos. Bueno, pues vamos a ver quién les cree y quién se traga sus cuentos. Noticiosos, gracias a mis moderadores por acompañarme y gracias a ti que me dejas tu like, tu comentario y que siempre me estás apoyando, te lo agradezco infinitamente. Hoy Sinaloa, Guanajuato están en evidente zona de emergencia, hubo un agarrón en la mañanera y bueno, se revela lo que nadie quería que se supiera. México le está haciendo la chamba a Estados Unidos, pero para algo que no beneficia a Donald Trump. México detiene a los delincuentes que estarían colaborando con la delincuencia organizada y resulta que son en su mayoría ciudadanos estadounidenses. Yo soy Yasira Handal. Buenas tardes.